organismo cuando tomas creatina de forma continuada, de forma diaria. ¿Qué tal, compañeros? Aquí el doctor Borja Bandera. La creatina, uno de los suplementos más estudiados y más seguros, por no decir el que más. Hoy quiero explicarte qué ocurre cuando tomas creatina de forma continuada, pero primero tienes que entender qué es la creatina y cómo funciona en tu organismo. La creatina es un péptido. Un péptido no es más que la unión de varios aminoácidos. En este caso, la creatina está formada por arginina, glicina y metionina. Pese a lo que podáis pensar, la creatina no es una molécula extraña al organismo. Tu organismo crea, sintetiza todos los días una cantidad determinada de creatina. Lo hace en el hígado y en menor proporción en los riñones y en el páncreas. Y de la misma forma también la ingieres con los alimentos, sobre todo carne y pescado. Por eso su consumo en población vegetariana y vegana es bastante importante. ¿Y cómo funciona la creatina? Lo vas a entender. Presta atención, todas las acciones de la creatina se resumirían en lo siguiente: almacena y dona grupos fosfato. Habréis escuchado que una molécula, el ATP, es la moneda de intercambio energético de tus células. Es decir, que tus células utilizan ATP para realizar todas aquellas funciones que requieran energía. ATP. ¿Qué ocurre? Que cuando el ATP se utiliza, se transforma en ADP, y cuando el ADP se consume, se transforma en AMP. Aquí hay 3 fósforos, aquí hay 2 fósforos y aquí hay un solo fósforo. ¿Quién recupera estos fósforos que se han ido perdiendo y regenera, por lo tanto, el ATP para que la célula tenga energía? La creatina. La creatina tiene la capacidad de muy rápidamente aportar fósforos, aportar fosfato, por eso se almacena en forma de fosfocreatina y así regenerar el ATP. En cierto modo, y para que lo entendamos, la creatina de alguna forma recarga continuamente las baterías de tus células para que éstas puedan tener energía para cumplir sus funciones continuamente. Es por tanto la creatina de tremenda utilidad en tejidos con una alta demanda energética. ¿Cuáles son los dos que se os ocurren? Pues el sistema nervioso central, el cerebro y también el tejido muscular, especialmente en situación de ejercicio físico. Y ahora que entendéis para qué sirve o cómo funciona la creatina, vamos a ver hasta 13 cambios que ocurren en tu organismo cuando empiezas a tomarla de forma continuada. Primero, una consecuencia natural del consumo continuo de creatina es que van a aumentar los depósitos intramusculares de la misma. La creatina se almacena en muchos tejidos, pero sobre todo se almacena en el músculo. Allí quedará disponible para cuando tu tejido muscular requiera energía extra, especialmente en esfuerzos muy explosivos, muy rápidos, como puede ser un sprint, un levantamiento de peso de halterofilia o un salto de altura. Lo que tenéis que entender es que precisamente hablo del consumo diario o el consumo continuado en este vídeo porque la creatina funciona por acumulación. Mucha gente se hace un lío pensando o preguntándose cuándo tiene que tomar la creatina. ¿Me la tomo antes de entrenar o me la tomo después de entrenar? ¿Me la tomo en ayunas o con los alimentos? ¿Me la tomo por la noche a las 7 de la tarde? ¿Cuándo me la tomo? No importa. ¿Por qué no importa? Porque la creatina, como la beta-alanina, es uno de esos suplementos que funciona por acumulación. Se va acumulando en el músculo siempre y cuando el aporte de creatina sea mayor que su consumo, que es lo que se pretende con la suplementación. De esta forma es interesante, chicos, que toméis la creatina al menos 3 o 4 semanas de forma ininterrumpida para ver la mayoría de beneficios. Un error muy frecuente es tomar la creatina 3 o 4 días a la semana y no tomarla el resto de la semana, o tomarla solo los días de entrenamiento y no tomarla los días de descanso. Sí, vais a ver algunos beneficios así también, pero no vais a exprimir al 100% este suplemento. Segundo punto, aumento de la fuerza y la potencia muscular. De hecho, a nivel atlético, a nivel deportivo, probablemente este sea el beneficio más destacado de la creatina. Y es por ello que la creatina es más beneficiosa en términos de rendimiento deportivo en aquellos deportes de fuerza o que incluyan un componente de fuerza-potencia importante: halterofilia, entrenamiento de hipertrofia en el gimnasio, atletismo de velocidad, pruebas muy rápidas, sprints, 100
metros, 200 metros, 400 metros, deportes de equipo con esfuerzos interválicos. Uno de los cambios más notables que verás cuando comiences a tomar creatina es que aumentan tus marcas. No es algo milagroso ni espectacular, pero vas a poder levantar más kilos que previamente y también vas a poder hacer más número de repeticiones. Tercer punto, aumenta tu peso. Esto es algo que preocupa a mucha gente. Cuando empieza a tomar creatina, una de las mayores preocupaciones es la báscula. Lo he explicado, pero lo vuelvo a explicar. El aumento de peso con la creatina, sobre todo en los primeros días y semanas, no se debe a un aumento de grasa corporal. Se debe a un aumento de agua corporal total. ¿Por qué? La creatina es una sustancia osmótica y cuando entra en la célula arrastra agua consigo. ¿Qué consigue esto? Que la célula ¡blup!, se hinche, aumenta el volumen intracelular, lo cual es interesante incluso para aumentar la hipertrofia muscular. ¿Por qué? Pues porque este aumento de volumen intracelular en la célula muscular da señales a la célula que estimulan la hipertrofia. Cuarto punto, un apartado médico, un punto médico importante, aumenta la creatinina, no confundir creatina con creatinina. La creatina se metaboliza, se degrada a creatinina. Aquí ocurre algo que puede llegar a ser problemático y es que los médicos miramos este valor, la creatinina en sangre, para saber cómo funcionan los riñones de un paciente. ¿Por qué? Pues porque cuando los riñones, que son órganos que filtran un montón de sustancias, no funcionan bien, esta sustancia, la creatinina, naturalmente se eleva en sangre. ¿Y por qué se eleva? Pues porque no se está filtrando y eliminando al ritmo que naturalmente se elimina. ¿Qué ocurre cuando tomas creatina? Pues que se degrada naturalmente a creatinina y los valores de creatinina se elevan un poquito en la analítica. Normalmente se sitúan en el límite superior del rango de normalidad o lo pasan levemente. Esto genera muchas preocupaciones, muchas consultas médicas y sobre todo mucho miedo a los suplementos, porque lo que ocurre tristemente es que se vincula erróneamente el consumo de creatina al daño renal mediante la elevación de la creatinina, cuando no hay ningún mecanismo que vincule estos dos hechos en personas sanas. Y además hay cientos de estudios que estudian este fenómeno. La creatina no produce ningún tipo de daño renal en personas sanas y no podemos afirmarlo en personas con deterioro renal establecido porque no hay suficientes estudios y suficiente evidencia. Quinto punto, aumenta el agua corporal total y por eso aumenta el peso. Lo he dicho antes, la creatina atrae agua e hincha la célula de agua. Sexto punto, aumenta la capacidad anaeróbica. ¿Qué significa esto? Que vas a ser más efectivo realizando sprints, en deportes de equipo donde tengas que ejercer esfuerzos a muy alta intensidad seguidos de periodos de descanso, en CrossFit y en todo aquel ejercicio donde el rendimiento anaeróbico sea importante. Séptimo punto, va a beneficiar tu masa magra y esto lo hace de forma indirecta al hacerte entrenar de forma más intensa, al hacerte manejar cargas un poco superiores y también hay un efecto por el cual la gente que se suplementa no solo con creatina sino también con otras sustancias entrena más y entrena mejor o presta más atención a su entrenamiento. Punto número 8, va a disminuir la fatiga. Este punto me encanta porque la creatina tiene muchos beneficios clínicos o no deportivos que normalmente se ignoran completamente. Este es uno de ellos porque la creatina es capaz de disminuir la fatiga, el cansancio y mejorar los niveles de alerta. Pero fijaos, esto lo consigue de forma más exitosa cuando hay una deprivación de sueño, es decir, cuando no descansamos lo suficiente. Fijaos la importancia que tiene esto en poblaciones, en profesionales como pilotos de aviación que se tiran mucho tiempo sin dormir o en sanitarios con guardias de 24 horas donde me incluyo o me incluía, en bomberos, policías, fuerzas de la seguridad, militares. En definitiva, en situaciones donde hay que rendir física y cognitivamente al 100% pese a estar en una situación de deprivación de sueño o de condiciones subóptimas de descanso.
Punto número 9. Mejora el hueso, la densidad mineral ósea. Siempre se presta atención al músculo, pocas veces se presta atención al hueso, y es tan importante como el músculo. Tener un hueso más fuerte, tener mayor densidad mineral ósea, se relacionará con menor riesgo de caídas, más capacidad funcional y menor riesgo de fracturas. Algo muy importante, especialmente en edades más avanzadas. 10º punto, es un efecto negativo. No me refiero a malo, sino que no ocurre. ¿Y qué es lo que no ocurre y que mucha gente comenta y se preocupa por ello? Pues es el aumento de testosterona y de dihidrotestosterona, que no se incrementan, al menos directamente, por el consumo de creatina. Y sí, hay algunos estudios que afirman que sí lo hacen, pero si analizamos el grueso de los estudios, la dirección de la evidencia afirma que no eleva la creatina directamente, ni la testosterona, ni probablemente la dihidrotestosterona tampoco. Entonces, ¿por qué se eleva a veces? Pues se elevan de forma indirecta por el efecto del entrenamiento más intenso que llevan a cabo los sujetos que se suplementan con creatina. El punto número 11 también es sorprendente, y es que la creatina ha demostrado disminuir los síntomas depresivos, especialmente cuando se utiliza de forma conjunta con los ISRS o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Por qué? Porque tienen un efecto sinérgico, establecen, parece ser, sinergias ambos elementos. Y algo también muy interesante es que las mujeres se ven más beneficiadas en este aspecto que los hombres. Por algún motivo que no conocemos, las mujeres mejoran más en cuanto a síntomas depresivos que los hombres con el consumo de creatina. El punto número 12 es esencial para cualquier atleta, y es que la creatina maximiza la resíntesis de glucógeno. El glucógeno es una reserva energética que tenemos almacenada en el hígado y en el músculo, y que utilizamos especialmente en esfuerzos de alta intensidad. El ser capaz de tener unas buenas reservas de glucógeno es esencial para cualquier deportista, y especialmente para deportes donde haya picos de intensidad, y en la mayoría los hay. Cuando consumimos los depósitos de glucógeno después de un entrenamiento, una prueba, una competición, el objetivo prioritario de cualquier deportista es resintetizar estos depósitos de glucógeno. La ingesta de carbohidratos aquí es crucial, pero hay algunas sustancias como la cafeína o como la creatina monohidrato que maximizan, aceleran este proceso de resíntesis de glucógeno, algo que la convierte en algo potencialmente útil en cualquier deporte, no únicamente en los deportes de fuerza, sino también para corredores, para nadadores, para atletas de resistencia. Y por último, algo novedoso y de lo que no se suele hablar en torno a la creatina es que disminuye el daño en el ADN inducido por radicales libres, por especies reactivas de oxígeno. De alguna forma previene que la célula se dañe por un exceso de estrés oxidativo, de radicales libres que se producen por el mero hecho de que la célula esté viva, se producen también en el ejercicio físico y se produce en respuesta a el contacto con múltiples contaminantes, dieta occidental y estilo de vida deficiente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que hayáis aprendido algo en este vídeo.